Aquel 26 de septiembre, recuerden, ante las costas catalanas, cuando ya sonríe pensando en llegar a España, con el tacto de estas cartas que le prometen una vida en América o en España, en la administración, la flotilla de un renegado albanés abordó la galera Sol, llevándose cautivos a Argel a todos sus tripulantes. Miguel y Rodrigo fueron entregados como esclavos al Dalí Mami y se encontraron entre su ropaje las cartas, las famosas cartas del duque de Sesa y el gran capitán, creyendo de esta manera que eran hijos de una familia adinerada que podría pagar por ellos un rescate desorbitado, como son 500 ducados de oro por Miguel y otros 300 por su hermano Rodrigo. Cifra que él creía que una familia pobre como la suya no podría reunir en toda su vida. Estaba condenado a estar preso en Argel. Pero no solamente desgracias le traerían estas cartas. La esperanza de conseguir mucho dinero para su liberación convirtieron a los dos hermanos en lo que se conoce como cautivos de rescate, que gozaban de muchas ventajas sobre el resto, entre otras, no tener que trabajar. 5 años dura el cautiverio de Miguel de Cervantes en Argel. 5 años con 4 intentos de fuga, la única manera de conseguir la libertad, porque el rescate lo considera imposible. 5 años que le permitieron valorar la esperanza y el gran tesoro de uno de sus grandes valores del Quijote, de sus obras, la libertad. Por la libertad, le confesará Don Quijote a Sancho, se puede y se debe aventurar la vida. 5 años que le marcaron a fuego lento, que le llenaron de una experiencia que luego irá volcando en sus escritos a lo largo de toda su vida. Lejos quedaban ya esos poemas de circunstancias que escribió en su juventud, y lejos aún las grandes obras que se dedicará a escribir y publicar en el resto de su vida. 5 años. El 19 de septiembre de 1580, Hassan, el bajá de Argel, el nuevo dueño de Miguel, se dispone a dejar la ciudad camino de Constantinopla. Nadie vuelve de esa ciudad. Pero unos días antes, justo antes de embarcarse a Constantinopla, Juan Gil, el fraile, ha conseguido el dinero suficiente, gracias al aporte de su familia y de su propia orden, para rescatar a Miguel y que pueda otra vez volver a España. De nuevo, los vientos de la fortuna parece que en el último momento se han puesto a favor de nuestro autor. Vuelve, imaginamos, sonriendo a España, cargado de una experiencia de 5 años, de falta de libertad, crisol que le ha descubierto un nuevo horizonte, crisol en el que se ha descubierto a sí mismo. Las 2 cartas de recomendación parecen iluminar de nuevo su oficio en América. Un nuevo oficio, de escritor, de comedias y de novelas pastoriles. Pero estas 2 cartas solo parecen que le van a llevar a América. Han pasado 5 años y aquellos que firmaron las cartas, el duque de Sesa, el gran capitán, han muerto. Esas 2 cartas son papel mojado, son parte ya del pasado. Entre 1580 y 1587, Miguel de Cervantes confiesa que ha escrito más de 20 o 30 comedias con un cierto éxito. Dice Miguel, todas ellas se recitaron sin que se les ofreciese ofrenda de pepinos ni de otra cosa arrojadiza. Corrieron su carrera sin silbos, gritas ni baraundas. Pero el teatro, cuando un autor vende en aquel momento
su obra de teatro al director de la comedia, a lo que en aquel momento se llamaba el autor de comedias, deja de tener la posesión de esa obra. Y así nos enteramos que Miguel de Cervantes consigue 20 ducados por entregar 50 obras en un plazo de 2 años a un autor. Así que Miguel de Cervantes, por más que hubiera tenido algo de éxito en el teatro, seguramente menos de lo que él confiesa, por más que hubiera escrito una novela de éxito del género que en este momento está triunfando, como es la Galatea, realmente, a no ser que uno tuviera un mecenas en aquel momento, difícil es vivir de la literatura en el siglo XVI. Difícil es también vivir de la literatura en el siglo XXI. Lo que sí que sabemos es que nada del teatro, nada de la literatura le permitió sobrevivir, y mientras que estaba esperando ese puesto en América, que tantas veces sigue demandando, acepta en 1587, por fin, un puesto de funcionario en la península. Pero piensen qué puesto: recaudador de impuestos para las galeras reales que van a participar en la armada invencible con la que Felipe II quería conquistar Inglaterra. El 21 de mayo de 1590 tenemos la última noticia de Miguel de Cervantes. Volvió en esta fecha a solicitar al Consejo de Indias que, dice, se me hiciera merced de un oficio en las Indias, de los 3 o 4 que al presente están vacíos, que es el 1, la contadería del nuevo reino de Granada, o la gobernación de la provincia de Soconusco en Guatemala, o contador de las galeras en Cartagena, o corregidor en la ciudad de La Paz. De esta carta, de esta petición, tenemos la respuesta, que no puede ser más explícita, del Consejo de Indias. Busque por acá en que se le haga merced. Llega en 1590 el fin de su sueño americano. Y como en tantas otras ocasiones, parece que a Cervantes, algo viejo, soldado, hidalgo y pobre, se le cierran todas las puertas. Los últimos años del siglo XVI los pasará Miguel de Cervantes en tierras castellanas y sevillanas, por caminos polvorientos llenos de barro, por ventas, garitos de juego y por cárceles. Las órdenes de arresto por venta ilegal de trigo le persiguen, así como la bancarrota de un banquero en el que dice que ha dejado todos los impuestos que había recaudado. Y si los 5 años de Argel le marcaron durante toda su vida al descubrirle un nuevo mundo, la necesidad y el ansia de la libertad como gran valor de su obra, o esa espléndida gama de matices en las relaciones humanas con las que impregnará cada una de las obras que luego publicará, estos 15 años oscuros, los de su primera vejez, le marcarán de igual manera. Son años de búsquedas, de desencantos, años en los que siguió escribiendo, pero sin la esperanza de encontrar en las letras un sustento para él y para los suyos. Son los años en los que Cervantes ve como sus sueños de fama y de gloria, primero militar y luego literaria, se esfuman. En la Navidad de 1604 se leyeron los primeros ejemplares de un libro de caballerías titulado El ingenioso Don Quijote de la Mancha, compuesto de Miguel de Cervantes Saavedra. Los niños la manosean, los mozos la leen, los hombres la entienden y los viejos la celebran. Y finalmente es tan trillada y tan leída y tan sabida de todo género de gentes que apenas han visto algún rocín flaco cuando dicen allí va Rocinante. Y los que más se han dado en su lectura son los pajes. No hay antecámara de señor donde no se halle un Don Quijote. Unos lo toman si otros lo dejan. Estos le embisten y aquellos lo piden. El 27 de junio, a las puertas de su casa, una noche, se oyen peticiones de auxilio. A la llamada, varios vecinos abren la puerta, entre ellos Cervantes, y encuentran
la sorpresa de un joven que se está desangrando, a quien llevan a la casa de Cervantes, donde termina muriendo. Y nadie de la casa de Cervantes ha tenido nada que ver con el incidente, pero sí Melchor Galván, un escribano que será amigo del juez que va a estar juzgando lo que ha sucedido. Juez que, para meter algo de ruido y que no se sepa quién realmente ha sido el asesino, va a empezar a preguntar a todos los vecinos qué es lo que sucede en la casa y qué es lo que ellos han visto. Y entonces vamos a descubrir la vida íntima de Cervantes en aquel momento, porque todos hablan de las disipadas costumbres de las cervantinas, de las hijas y las hermanas de Cervantes, ya que, como dicen, entran de noche y de día algunos caballeros, y que de ello hay escándalo y murmuración, y especialmente entra un Simón Méndez, portugués, que es público y notorio, que está amancebado con doña Isabel, hija del dicho Miguel de Cervantes. Tanto que cuando a su hermana Andrea se le pregunta ahí, ¿su hermano Cervantes a qué se dedica?, ella escuetamente dice, es un hombre que escribe y trae negocios y por su buena habilidad tiene amigos. Así que por este incidente, que gracias al Quijote Cervantes se había convertido en un personaje público en Valladolid, de pronto Cervantes va a perder en este momento algo que para aquel momento era fundamental, la honra. Así que con casi 60 años, piensen, 60 años del siglo XVII, y Cervantes se instala en la calle Escritores, junto a Lope de Vega, junto a Góngora, a Quevedo, calle muy cerca de las imprentas que luego darán lugar a las obras que conocemos y que imprimirá en estos años. El Quijote no le ha dado dinero, sigue siendo pobre, pero le ha permitido el éxito, la fama, para al menos publicar sus novelas ejemplares, su viaje al Parnaso, sus 8 comedias y entreveses, sus trabajos de Persiles y Segismunda, esos trabajos que precisamente él considera la gran novela bizantina, la gran novela culta, que le permitirá tener fama en el resto de su vida. Pero todo cambiará, una vez más, todo cambiará en septiembre, cuando de pronto se empieza a escuchar por todo Madrid que por fin se ha publicado en Tarragona, es decir, en la Corona de Aragón, el segundo tomo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que contiene su tercera salida y es la 5ª parte de sus aventuras. El autor de esta segunda parte del Quijote no es Miguel de Cervantes, sino un tal Alonso Fernández de Avellaneda. La aparición de este libro le viene a trastocar todos sus planes, ya que, como dice el propio Avellaneda en el prólogo, le quiero quitar la ganancia de su segunda parte. Y así, Don Quijote, Cervantes, escribe rápidamente o intenta escribir esta segunda parte, precisamente para intentar publicarla lo antes posible. Y en medio va a hacer cambios con su personaje. Don Quijote, que va camino de Zaragoza, como ha ido camino de Zaragoza el Quijote apócrifo, este Quijote falso de Avellaneda, de pronto cuando se entera de la aparición del libro, cambia el trayecto y se va a Barcelona. Y Don Quijote, recuerden, cuando llega de vuelta y ser vencido en Barcelona, va a recuperar en el último capítulo la cordura y abandonar la figura de Don Quijote para volver a Alonso Quijano. Cuesta imaginar, y estamos terminando, cuesta imaginar la última imagen que nos dejó Cervantes de sí mismo. Cuesta imaginar de dónde sacaría el anciano Miguel de Cervantes, de más de 68 años de aquella época, fuerzas para no dejar de escribir, para no dejar de poner la última coma a los trabajos de Persiles y Sigismunda, esa obra que según él le redimiría de una vida llena de altibajos, de caprichos del destino y de esperanzas nunca conseguidas. Es difícil imaginar cómo le temblaría la pluma mientras escribe otra vez al conde de Lemos la dedicatoria de esta obra,
que se publicará un año después. Esto que les voy a leer es lo último que escribió Cervantes en su vida. Aquellas coplas antiguas que fueron en su tiempo celebradas, que comienzan, puesto ya el pie en el estribo, quisiera yo que vinieran tan al pelo a esta mi epístola, porque casi con las mismas palabras las puedo comenzar diciendo: puesto ya pie en el estribo, con las ansias de la muerte, gran Señor, esta te escribo. Ayer me dieron la extrema unción y hoy acabo esta. El tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan y con todo esto llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir. Acabó su vida en 1616 y hoy desconocemos el paradero de sus restos, que fueron dispersados con otros a finales del siglo XVII, cuando se reconstruyó y se hicieron reformas en el interior del convento.